Hola amigos, ¿qué tal? 3 de agosto del año 2020. Majestad, querido Felipe, debido a la repercusión pública de ciertos acontecimientos de mi vida privada, he decidido trasladarme en estos momentos fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento y gran serenidad. Este comunicado, que nos dejó a todos estupefactos en el año 2020, hace ahora 4 años, fue la cumbre, ¿no? El punto final de una serie de acontecimientos. Llevábamos años con las irregularidades económicas de don Juan Carlos, concretamente desde que dejó de ser rey en el año 2014, publicadas casi todas estas irregularidades, por cierto, por la prensa extranjera, cobro de comisiones por el AVE, irregularidades fiscales, cuentas opacas en el extranjero. Todo esto iban saliendo en los periódicos extranjeros y esto obligó a la Casa Real a emitir una serie de comunicados. Concretamente en el año 2019, el propio don Juan Carlos explicaba que se apartaba de todas las tareas oficiales. Y en el mes de marzo del 2020 fue el propio Felipe el que hizo un comunicado, poco después de que saliera una información muy delicada sobre don Juan Carlos en la prensa suiza. Y en este comunicado explicó don Felipe que él renunciaba a la fortuna, a la herencia que le hubiera podido corresponder a la muerte de su padre. Era un gesto simbólico, puesto que no se puede renunciar a la herencia de una persona que todavía está viva. Y por otra parte, se desentendía de todos los problemas económicos que iban saliendo de su padre, actuales o futuros. O sea, que él mismo, por una parte, condenaba a su padre, ¿no? Lo dejaba de culpable, y por otra parte también sospechaba que saldrían todavía más irregularidades económicas. Entonces, cuando dicen que los periodistas nos cebamos con don Juan Carlos, yo siempre les remito a esa nota de don Felipe, de su propio hijo. Fue el propio hijo el que lo señaló, y entonces si el hijo lo señala, pues yo creo que con más razón podemos hacerlo los periodistas. Bueno, cuando se emitió ese comunicado el día 3 de agosto, en pleno mes, era la pandemia, concretamente en marzo todo ese año había habido pandemia, había habido confinamiento, y ese verano se preveían rebrotes, ¿no? Y otra vez estaba todo el país en situación de alerta. Entonces, cuando se publicó ese comunicado, se dio a conocer ese comunicado, bueno, hubo una especie de revolución periodística, porque yo creo que nunca jamás, en el tranquilo mes de agosto, en el plácido mes de agosto, donde nunca pasa nada, ¿no? El mes caluroso, más caluroso del año, donde todo el mundo está de vacaciones, que hicieran este comunicado, la verdad es que fue una bomba. Los periodistas íbamos íbamos arriba y abajo intentando recabar información, intentando saber dónde se había ido, por cuánto tiempo se había ido, qué había pasado definitivamente, cómo se había despedido de los suyos, qué pensaban los suyos. Y bueno, empezamos a tirar de nuestras fuentes, empezamos a hablar con gente donde se había ido. Se dijo que se había intentado ir a una monarquía europea, todas lo habían rechazado. Concretamente la inglesa le había dicho que no era buena idea que se exiliara en Inglaterra. Se había dicho en Portugal tampoco se consideró que fuera una buena idea que se exiliara en Portugal. Y yo hablé con una persona, en esos momentos hablé con una persona muy próxima a don Juan Carlos, y además muy enterada de todos estos intríngulis, ¿no? Todas estas particularidades de los reyes, ¿no? Y me contó que en la situación actual de don Juan Carlos, solo un rey puede proteger a otro rey. Él me dijo, tiene que irse, porque se decía que si su amigo Fanjul, el rey del azúcar, le había invitado también a vivir en su casa en República Dominicana, y que iba a ir, que él tenía amigos ricos en todo el mundo, que estos amigos ricos lo iban a proteger. Y esta persona me dijo, mira, solo un rey absoluto puede proteger al rey. Porque un rey constitucional, un rey democrático, también está sujeto a las leyes, y ciertas cosas tampoco las puede hacer. Sin embargo, una monarquía absoluta, el monarca es la ley en ese país, ¿no? Y puede protegerlo de una forma, la forma que ahora necesita, que es una forma absoluta y total, lejos del público, lejos del ojo público, con una privacidad total y absoluta. Y si un periodista entra en este país para fotografiar al rey, no se le corta la mano, pero bueno, poco menos, ¿no?
¿Y quiénes son? ¿Dónde están estas monarquías? Bueno, pues en un lugar muy querido para el rey, que es el Golfo Pérsico. A mí me dijo, no me dijo en concreto el país, pero me dijo, yo pongo la mano en el fuego de que el rey está en un país en el Golfo Pérsico. Puede ser Arabia Saudí, puede ser Qatar, puede ser Abu Dhabi, pero solamente un rey absoluto de estos países, que además son hermanos del rey, han tenido una relación con el rey fantástica. El último viaje que hizo don Juan Carlos público fue en el año 2019 a Arabia Saudí concretamente, y saludó al nuevo rey, ¿no? Y le dio como carta de naturaleza, le dio, te aceptamos, dijo los reyes de Occidente, los buenos, ¿no? Los demócratas, te aceptamos, y eso lo agradecieron muchísimo. Ellos se ofrecieron para alojar al rey y evidentemente luego salió una fotografía del rey bajando en Abu Dhabi, y el 17 de agosto, hasta el 17 de agosto, no se confirmó que el rey estaba en Abu Dhabi y que se iba a quedar ahí una temporada. En ese momento se dijo, Abu Dhabi tiene una red hospitalaria impresionante. Los grandes millonarios de todo el mundo se operan en Abu Dhabi porque están los mejores médicos, los mejor pagados. Los grandes hospitales mundiales tienen delegaciones también en Abu Dhabi. La Clínica Quirón, por ejemplo, española, también tiene delegación en Abu Dhabi. Y se dijo en ese momento que también una de las razones por las que iba era porque podía tener cuidados hospitalarios perfectos. Y en ese momento se ve que había una secuela de una operación que no había quedado bien, y se aprovechó esos primeros días pues para operarlo. Esos primeros días se alojó en un hotel de lujo, en un hotel en el Emirates. Yo he estado en un Emirates, pero en otro lugar, en Dubái, y son hoteles fantásticos. Bueno, tienes de todo, además la domótica es la reina de estos hoteles. Y realmente poco a poco pues fueron filtrándose la forma en que se había ido, qué había pasado, y bueno, fuimos un poco reconstruyendo todo el relato de esos días frenéticos en los que un rey que había estado 40 años en este país se había ido al exilio exactamente igual, de la misma forma que había hecho su abuelo. Se llevó solo 2 maletas, eso no se sabe si es improvisación o es que él pensaba volver realmente pronto. No se llevó ningún uniforme, el rey no se ha vuelto a poner nunca más uniforme, como hizo también su abuelo, Alfonso XIII nunca más se volvió a poner un uniforme. Dejó todo, dejó su colección de relojes, su pabellón cinegético, evidentemente, sus armas, lo dejó absolutamente todo en Zarzuela. No lo despidió nadie. La única persona que lo despidió fue el general Sáenz Roldán. Se cuadró delante de él cuando salió de Zarzuela, rumbo al avión, para irse rumbo al exilio. Fue el único que estuvo ahí despidiéndose, nadie de la familia. Y era un pequeño grupo los que habían preparado esta huida del rey, o esta marcha, o este exilio, como queráis llamarlo, del rey, y esta nota había sido un pequeño grupo en el que había estado unos íntimos amigos de don Juan Carlos, un empresario de comunicación, un sacerdote, 2 militares y 2 personas de la casa. O sea, era un grupo muy reducido, pero nadie más lo sabía, hasta el punto de que el día anterior él había citado a varios amigos suyos, unos para desayunar, otros para comer, otros para merendar. Bueno, yo sé concretamente de uno que estuvo, y en ningún momento le comunicó que se iba a ir de España. O sea, departieron con él tranquilamente en Zarzuela, como un día más, como una jornada más, y en ningún momento les confesó, a pesar de que uno de ellos era íntimo amigo suyo, con el que yo hablé, con el que desayunó concretamente, y en ningún momento le dijo que se iba a ir al día siguiente, que se iba a ir de España hasta siempre. Yo de hasta siempre lo tuve muy claro desde el principio, cuando todos los periodistas decían, bueno, es por el momento, volverá pronto. Mis fuentes ya me decían que sí iba para siempre, y la verdad es que los hechos me han dado la razón. 4 años después sigue estando exiliado, y mi idea es que morirá en el exilio. Y es curioso porque la familia tampoco se despidió de él. Leticia y Felipe estaban en Madrid, no habían empezado sus vacaciones en Palma, se fueron el día 7, después fueron a sus vacaciones privadas, que nadie sabe dónde estuvieron, pero bueno, ese año al parecer no viajaron al extranjero por el tema del confinamiento, porque además había rebrotes en toda Europa. Pero estuvieron en su casa, no se acercaron para nada a despedirse de su padre. Y es curioso porque las hijas tampoco fueron, y es curioso porque doña Sofía no fue citada ni siquiera en la nota de don Juan Carlos. O sea, hubiera podido decir, habló del hijo, ¿no? Me voy por el momento. Hubiera podido decir, explicar, contar algo de su mujer, de esta mujer con la que, según dicen los periodistas románticos, se lleva tan bien. Ni siquiera la mencionó en la nota. Y lo curioso es que doña Sofía en esa época estaba en Maribén, viviendo austeramente en ese palacio de 900 metros cuadrados,
cuadrados con 60 personas de servicio, y estaba pasando el verano con su hermana, como siempre, y con los Fruchot, con sus primos. Y entonces, claro, los periodistas, pues evidentemente, pues la abordaron mucho más de lo normal, o sea, la perseguían, esperaban que saliera, iban por la calle de esto, ella decía que no sabía nada, contestaba apenas, bueno, la verdad es que se mostraba poco, pero recordad que la anécdota de ese día, de ese verano de la doña Sofía, fue cuando entró en una de sus tiendas favoritas, es tienda de productos naturales, Body Shop, de cremas naturales, y entró y luego, pues, los periodistas entrevistaron a la dependienta, era una chica joven, una chica inocente, ¿no?, que contestó de forma totalmente natural y dijo, no, ha venido a comprar unas cremas, llevaba el nombre apuntado, ya sabía exactamente lo que querían y tal. Y el periodista, menos mal que el periodista avispado, preguntó, ¿y en qué idioma hablaban? Y esta chica dijo, bueno, primero yo le hablaba en español, en castellano, pensando que hablaba castellano, pero luego me di cuenta de que ya no se sentía cómoda hablando castellano y que no lo entendía, y entonces hemos pasado al inglés. Entonces eso, claro, en el mare magnum que había de la huida del rey, del destierro del rey, todo eso pasó en cierta manera desapercibida esta anécdota, pero bueno, ahí fue la inocencia la que habló, no eran los periodistas malvados que decíamos, no sabe hablar castellano, no sabe hablar español, después de tantos años viviendo aquí, sino que fue la voz de la inocencia que dijo que la reina apenas hablaba español. Bueno, de todas formas, el hecho de que ella no dijera nada y que nadie dijera nada y que el rey no la mencionara, en realidad no tenía importancia. Todos sabemos que llevan mucho tiempo separados y las fuentes que yo tuve en ese momento es que el rey no fue solo, sí se fue solo, pero no estaba solo en esos momentos en Abu Dhabi, estaba su amiga, su gran compañera de tantos años. Yo me lo supongo, yo lo deduje porque yo sabía que tenía un viaje en barco, una travesía en barco, un barco que se llama Zenobia, un barco en el que todos los veranos solía navegar, y ella lo suspendió ese viaje, y yo deduje, ¿no?, me supuse que es que había ido a hacerle compañía a su gran amigo de toda la vida, no sé si todavía amor, había sido su gran amor, no sé si todavía su amor, pero desde luego que estuvo a su lado en esos momentos tan difíciles. Bueno, hace ahora 4 años, el rey no ha vuelto, no volverá, según mis noticias, viene de vez en cuando, ya lo sabéis, pero bueno, ni siquiera pasa por Palma para visitar a su hijo, ¿no? Estos días podía haber ido, ha sido la Copa del Rey, que ha sido la Copa inaugurada por él, que se hizo, el rey era él, ahora el rey es otro, pero el rey era él. En esa regata ha participado todos los años, durante muchos años. Había ciertas voces que decían, a lo mejor aparece por ahí porque fue a Sanjenjo. No, el cortafuegos todavía existe y yo pienso que no va a volver. Bueno, espero que os haya gustado este recuerdo a este exilio de Juan Carlos, hace ahora 4 años. Y bueno, y continuaremos aquí. Un beso enorme para todos.